Se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años, con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante. La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro, formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, lunas, asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. El sistema solar evolucionó mucho desde su formación inicial. Muchas lunas formaron discos de gas y polvos circulares alrededor de los planetas a los que pertenecen, mientras se cree que otras lunas se formaron de manera independiente y más tarde fueron capturadas por sus planetas. Todavía otras, como la luna de la Tierra, pueden ser el resultado de colisiones gigantes. Hay 5 teorías consideradas razonables. La teoría de acreción asume que el Sol pasó a través de una densa nube interestelar y emergió rodeado de un envoltorio de polvo y gas. La teoría de los protoplanetas dice que inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas velocidades de rotación. En cambio, los planetas formados en la misma nube tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol. La teoría de captura explica que el Sol interactuó con una protoestrella cercana, sacando materia de esta. La baja velocidad de rotación del Sol se explica como debida a su formación anterior a la de los planetas. La teoría laplaciana moderna asume que la condensación del Sol contenía granos de polvo sólido que, a causa del roce en el centro, frenaron la rotación solar. Después, la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó. Copérnico planteó y discutió el modelo heliocéntrico en su obra Revolutionibus Orbium Caelestium, que se publicó justo antes de su muerte en 1543. La teoría de Copérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además afirmaba que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje, como un trompo. Sin embargo, aún mantenía algunos principios de la antigua cosmología, como la idea de las esferas dentro de las cuales se encontraban los planetas, y la esfera exterior donde estaban inmóviles las estrellas. Galileo y la Luna. Una de las aportaciones más importantes de Galileo a la astronomía fueron sus observaciones lunares y sus investigaciones sobre los movimientos de nuestro satélite. El interés de Galileo como científico no se centraba en la astronomía, sino en la mecánica y en el movimiento de los cuerpos. Desde el primer momento en el que Galileo contempló la Luna con el telescopio, percibió con claridad que su superficie no era lisa y no dudó en señalar la existencia de valles y montañas. Una de las pruebas que Galileo utilizó para demostrar que la superficie de la Luna no era lisa consistía en que el límite que divide la parte clara y la parte oscura, el llamado terminador, no es uniforme, presentando irregularidades. Otro aspecto que lo demostraba es la existencia de pequeñas zonas de luz en la superficie lunar, lo que delata la existencia de montañas.
Galileo y las estrellas fijas. A Galileo le llamó la atención que al contemplar a través de su telescopio las estrellas no aumentasen de tamaño, como ocurría con las observaciones terrestres o de la propia Luna, pero sí percibió que a través de las lentes las estrellas parecían más luminosas que a simple vista, y que se podían contemplar numerosos astros que eran demasiado débiles como para que el ojo humano pudiera resolverlos. En su búsqueda de mostrar este efecto, Galileo realizó una serie de dibujos en los que recogió las estrellas que se podían ver a través de su instrumento. Dibujó con doble trazo aquellas estrellas que veía a simple vista y con un trazo las que podía contemplar a través del telescopio. Galileo también contempló la Vía Láctea y comprobó que esa mancha lechosa no era más que un conglomerado de innumerables estrellas, tantas que las más débiles escapaban a la potencia de su telescopio. Basándose en esta observación, dedujo erróneamente que las nebulosas que se contemplaban a simple vista como la de Orión no eran más que un conglomerado de estrellas muy juntas, cuya luz al sumarse provoca esta nebulosa nívea. También presentó un esquema de la nebulosa del Pesebre y descubrió que no era la única estrella como se creía, sino más de 40. Galileo y los satélites de Júpiter. La sorpresa de Galileo al contemplar el planeta fue mayúscula, cuando observó 3 estrellas pequeñas pero muy brillantes cerca de Júpiter, y con la increíble característica de que se encontraban en una línea recta paralela a la elíptica, 2 al este y 1 al oeste. La noche siguiente, al contemplar de nuevo a Júpiter, descubrió que la disposición de las estrellitas había variado, hallándose las 3 al oeste de Júpiter, a intervalos regulares. En un principio Galileo llegó a pensar que Júpiter había adelantado las estrellitas de su recorrido sobre el fondo de estrellas, pero observando nuevamente el planeta el 10 de enero, se encontró con que una de las estrellitas había desaparecido y que las otras 2 aparecían al este. Entonces supuso que la desaparecida se encontraba oculta detrás de Júpiter. Esto hizo que asombro y confusión vagaran en la mente de Galileo. Así, el planeta Júpiter captó la mayor atención del científico y reforzó sus observaciones desde ese día. Paralelamente, empezó a suponer que Júpiter no tenía nada que ver con el movimiento propio de las estrellas y quería averiguar la naturaleza de estos astros. La siguiente noche, Galileo volvió a ver 2 estrellas al oriente de Júpiter, pero percibió que la más alejada del planeta brillaba mucho más que el día anterior. Hoy se sabe que estos 2 satélites son Ganímedes y Calixto, mientras que Lo y Europa se encontraban demasiado cerca de Júpiter como para ser resueltos por el telescopio de Galileo. Fueron anunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, aunque él no las describió así. En la actualidad se enuncian como Primera Ley de 1609. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Segunda Ley de 1609. El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. En el afelio y en el perihelio, el momento angular es el producto de la masa del planeta, su velocidad y su distancia al centro del Sol. Tercera ley de 1618. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica, donde t es el periodo orbital, r la distancia media del planeta con el Sol y c la constante de proporcionalidad. Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutual influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y la Luna.
Es un natural fenómeno con el cual todos los objetos con masa son atraídos a la Tierra y es una de las fuerzas fundamentales de la física. En la vida diaria, la gravitación es lo que da peso a un objeto, o más bien es aquella fuerza cuya acción es atraer hacia el centro de la Tierra a todo cuerpo que posea materia. Es responsable de mantener la Tierra y los otros planetas en sus órbitas alrededor del Sol, para mantener la Luna en su órbita alrededor de la Tierra, para la formación de mareas, para la convección, para calentar los interiores de las estrellas y los planetas mismos a las temperaturas altas, y para otros fenómenos que observamos. La gravitación es también la razón de la misma existencia de la Tierra, del Sol y la mayoría de los objetos macroscópicos en el universo. Sin ella, la materia no se habría unido en estas masas grandes de vida. Fue la primera medida de gravedad entre dos masas y a partir de la ley de gravitación universal de Newton y las características orbitales del sistema solar, fue la primera determinación de la masa de los planetas y del Sol. El experimento consistía en una balanza de torsión con una vara horizontal de 6 pies de longitud, en cuyos extremos se encontraban dos esferas metálicas. Esta vara colgaba suspendida de un largo hilo. Cerca de las esferas Cavendish dispuso dos esferas de plomo de unos 175 kilogramos, cuya acción gravitatoria debía atraer las masas de la balanza produciendo un pequeño giro sobre esta. Para impedir perturbaciones causadas por corrientes de aire, Cavendish emplazó su balanza en una habitación a prueba de viento y midió la pequeña torsión de la balanza utilizando un telescopio. El método de Cavendish utilizado para calcular la densidad de la Tierra consistía en medir la fuerza sobre una pequeña esfera debida a una esfera mayor de masa conocida y comparar esto con la fuerza sobre la esfera pequeña debida a la Tierra. En 1577, Tycho Brahe observó el paso de un cometa brillante y analizó su movimiento. Sus observaciones mostraron que el cometa se desplazaba con relación al fondo constituido por las estrellas, pero mucho más lentamente que la Luna. El cometa también debía pues encontrarse más allá de la órbita de nuestro satélite, aunque los cometas habían sido siempre considerados como fenómenos atmosféricos. Las observaciones de este cometa confirmaron pues los resultados de 1572, poniendo en evidencia el segundo objeto celeste sometido a cambios. Las observaciones del cometa fueron todavía más lejos. Al analizarlas, Tycho Brahe mostró que la trayectoria del cuerpo no era circular, sino de forma elíptica. El último trozo del pensamiento aristotélico, el movimiento circular de los planetas, también comenzaba a temblar. Las estaciones Luna. La creación de los planes soviéticos para la exploración de la Luna empezaron con una carta enviada a principios de 1958 al Comité Central del Partido Comunista, en el que se explicaban los principales puntos del futuro programa lunar: alcanzar la superficie visible de la Luna y dar la vuelta al lado de su cara oculta. La primera sonda espacial en alcanzar las inmediaciones del satélite y una de las primeras de la larga serie soviética, Luna, realizada de 1958 a 1976, fue la sonda Luna 1. El 24 de septiembre de 1970, Luna 16 trajo a la Tierra muestras del suelo lunar. Las estaciones Luna 17 y Luna 21 transportaron a la Luna los Lunoyots, expediciones a Venus y Marte. El primer lanzamiento de la misión Venera-Venus, el 4 de febrero de 1961, fracasó debido a la falla del propulsor. Entre 1961 y 1984, desde el cosmódromo de Baikonur, se ejecutaron 28 lanzamientos de estaciones automáticas
sondas interplanetarias a Venus. La Venera 9 y 10 transmitieron las primeras imágenes de la superficie de otro planeta, aún en blanco y negro, mientras que las misiones Venera 13 y 14 en 1981 ya proporcionaron fotografías en color. En 4 de los vuelos a Marte, pese al gran deseo de desvelar los enigmas del planeta rojo, la Unión Soviética no tuvo mucha suerte con ellos. Tampoco fueron muy exitosos los lanzamientos de las sondas hacia el planeta rojo. La sonda automática de exploración interplanetaria Mars se aproximó a Marte el 19 de junio de 1963 hasta una distancia aproximada de 193.000 kilómetros, sin lograr el envío de datos. A fines de la década de 1960, tras perder la primacía en los programas de la exploración de la Luna, la Unión Soviética volvió al tema de los vuelos pilotados a Marte.